Cordial saludo para todos, yo soy Daniela Cuellar, médica de bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Manizales y hoy quiero hablarles sobre la higiene del sueño. Los trastornos del sueño se observan con frecuencia en la población general, pero son más frecuentes en las mujeres y en los adultos en edad avanzada, así como en los ancianos. Es importante entender y aclarar que no todos los trastornos del sueño son iguales. Hay que hacer una diferenciación para saber cómo abordar el problema. Existe un insomnio primario en el cual lo que encontramos es un factor emocional o estresante que impide conciliar el sueño. Un ejemplo de esto lo vemos cuando los estudiantes, por ejemplo, se quejan de que no pueden dormir porque tienen un parcial o porque tienen alguna actividad importante al otro día o en los días siguientes. Y por otra parte tenemos el insomnio secundario, en el cual suele haber una o varias causas de base que terminan causando un trastorno del sueño. Por ejemplo, si tenemos un dolor crónico, un dolor articular, un dolor muscular y se nos alborota el dolor, por ejemplo, en la noche, pues es entendible que no podamos dormir, pero en este caso se identifica una causa secundaria de este trastorno del sueño. O si, por ejemplo, estamos utilizando algún tipo de sustancia psicoactiva o estimulante y la estamos usando cerca del momento en que nos vamos a dormir y no podemos dormir, pues hay que mirar qué está pasando ahí y hay que mirar el uso de esa sustancia porque básicamente esa puede ser la causa del trastorno. En cualquiera de los dos casos, tanto en el insomnio primario como en el secundario, pues hay que analizar, como les dije muy bien, cuál es la causa subyacente y tratarla de manera no farmacológica, y eso se hace mediante todo el tema de higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual, y también de forma farmacológica, o sea, con el uso de medicamentos cuando así se determine. Es muy importante aclarar acá que no deben automedicarse. Es común ver la gente decir, no, es que no puedo dormir, entonces mi hermana o mi esposo o mi amiga me dio esta pastica o me recomendó este medicamento para dormir. Es importante que no hagan esto porque los medicamentos para dormir son medicamentos delicados y como todos pueden tener efectos adversos y deben ser titulados o dosificados de manera correcta y siempre deben ser formulados por un médico. Entonces, la higiene del sueño y la terapia conductual básicamente están orientadas a aplicar medidas que faciliten el sueño y a evitar conductas o situaciones que nos impidan lograrlo. Vamos a ver entonces unos puntos importantes al respecto. Los estimulantes como cuáles, como la cafeína, que no únicamente está en el café, se encuentra en el té, en el chocolate, en el café, por supuesto. La nicotina, las sustancias psicoactivas, como las drogas pues de consumo recreativo y las bebidas energizantes, el Vive 100 y todo ese tipo de bebidas. ¿Qué pasa con esto? Pues que como su nombre lo dice, son estimulantes y si las consumimos en pocas horas antes de ir a dormir, pues sencillamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo van a estar muy activados y no vamos a poder lograr realmente esa relajación necesaria y entrar en el estado que requerimos entrar para poder tener un buen sueño. Entonces, por ejemplo, con el tema de la cafeína y la nicotina deberíamos evitar este tipo de estimulantes como mínimo 4 horas antes de ir a dormir. El alcohol no es un estimulante, es un depresor del sistema nervioso central y muchos de ustedes dirán, sí, pero es que yo me tomo una copita de vino, me tomo una cerveza y duermo muy bien. Efectivamente, las dosis bajas de alcohol y en su uso pues, social sí facilita como esa conciliación inicial del sueño. Pero luego, en la última etapa del sueño, lo que provoca muchas veces es pesadillas y bastantes interrupciones del sueño, entonces realmente es más como una creencia popular, porque a pesar de que sí podamos quedarnos, nos dé sueño, podamos quedarnos dormidos más pronto cuando usamos alcohol, realmente a la larga lo que produce es también un trastorno del sueño y sobre todo con su uso crónico. Las siestas. Con las siestas también tenemos que tener cuidado porque es algo bastante cultural. Acá en Colombia pues es muy común hacer siesta luego del almuerzo. La siesta pues no está mal en sí y si hacemos una siesta corta y ya tenemos la costumbre pues y de todos modos no tenemos ningún problema con el sueño pues está bien. Pero sí debemos evitar las siestas frecuentes. Hay gente que hace siesta más de una vez en el día o hace siestas muy largas o hace una siesta por ejemplo de 2 horas por allá a las 3 o 4 de la tarde. Entonces por supuesto a las 10 de la noche, 11 que se va a ir a acostar, pues no se siente cansado y le va a costar más conciliar el sueño. Entonces, en lo posible, evitarlas. Si usted, sobre todo, si tiene problemas para dormir en la noche, intente evitar las siestas y sobre todo las siestas frecuentes y largas. Cenar. Cenar es bueno, claro que sí, y debemos hacerlo,
pero ojalá sea una comida pequeña, una comida que no sea muy pesada y hacerlo también temprano, que no sea pues como comer y acostarnos, no, sino comer más o menos a las 6:30, 7, 7:30 y que hayan pasado más o menos como mínimo 2, 3 horas antes de irnos a acostar luego de la cena. Y el ejercicio también, por supuesto, es muy positivo, muy recomendable, pero debemos hacerlo en las mañanas o temprano en la tarde. Evitar hacer ejercicio como mínimo también 4 horas antes de irnos a dormir, porque si no el cuerpo va a estar bastante activo y no va a entrar en ese estado de relajación que se requiere. Los factores ambientales son claves, son muy importantes y a veces los subestimamos. La comodidad, por ejemplo, el tema del colchón, el tema de la almohada. A veces tenemos muchos problemas para dormir y cuando vamos a mirar es que el colchón es muy blandito o muy duro o la almohada es muy bajita. Entonces es muy importante identificar realmente estas condiciones en casa. La temperatura también es clave. Si tenemos mucho calor o tenemos mucho frío, vamos a terminar despertándonos en la noche y puede que nos cueste volver a dormir. El tema del ruido clave, para dormir necesitamos silencio, si estamos cerca de alarmas, cerca de una avenida, si tenemos algún tipo de estímulo o de sonidos alrededor, pues nos va a costar dormir y tenemos que tratar de controlar esto en la medida de lo posible. O utilizar tapones para los oídos es una buena opción cuando encontramos pues situaciones que no podemos modificar. Por ejemplo, también con el tema de la compañía, precisamente se refiere a que si la persona con la que usted duerme se mueve mucho o ronca, pues va a ser más difícil que usted logre conciliar ese sueño. El tema de la luz es clave porque para dormir el cerebro necesita oscuridad, entonces si nos está entrando luz por la ventana, si estamos durmiendo con las lámparas prendidas, pues va a ser muy complicado realmente alcanzar un sueño reparador. Y muy importante también el tema de las pantallas, porque es un error muy frecuente. Utilizamos el celular, la tablet, el portátil, el televisor y todos estos aparatos pues generan luz y tenemos esa luz en la cara prácticamente y es lo mismo que les acabo de mencionar. Realmente para uno poder dormir necesita oscuridad. Y además este tipo de aparatos pues son estimulantes, porque si uno está en el celular no solo tiene la luz, sino que tiene el estímulo ahí de lo que está viendo y está manteniendo esa atención ahí en vez de estar concentrado como en intentar dormir. Entonces, es muy importante, y sobre todo en esta época de pandemia y de cuarentena en la que todo se ha trastornado, es muy importante tener una rutina, mantenga una rutina a pesar de que esté en su casa, a pesar de que a veces sea difícil y con el tema del teletrabajo y todo, es importante tener una rutina, mantenga unos horarios y cúmplalos, fije una hora para dormir y una hora para despertar, uno debería tener una hora fija porque generalmente nos vamos a dormir todos los días a una hora diferente y lo ideal es que tengamos una hora para que el cuerpo se acostumbre, para que todos esos ciclos y ritmos que tenemos biológicos se acomoden. La cama es únicamente para dormir y para tener relaciones sexuales y es un error muy frecuente que cometemos. En la cama comemos, jugamos, vemos televisión, leemos, bueno, conversamos. Entonces realmente la cama el cerebro debe asociar la cama únicamente con esas actividades que les menciono. Y finalmente es muy importante, que es un error muy frecuente que tenemos, es que si no podemos dormir, no debemos quedarnos en la cama ni permanecer largos periodos de tiempo en la cama dando vueltas sin poder dormir, sino que lo que realmente deberíamos hacer es, si tengo un problema en ese momento para dormir, debo levantarme, salir de ahí de la habitación o al menos de la cama, sentarme en una silla y, por ejemplo, intentar hacer algo que me parezca muy aburrido. Entonces voy y cojo un libro que yo encuentre muy poco entretenido. No puede ser algo que le guste, no puede ser sentarse a ver Facebook, ni leer algo que le guste, ni ponerse a ver una película que le interese, sino que tiene que intentar hacer una actividad que precisamente lo aburra para que usted vuelva a sentir sueño y en el momento en que sienta sueño, regrese nuevamente a la cama. Y finalmente es importante tener paciencia y ser constante. Estas no son fórmulas mágicas. Realmente son cosas muy importantes que a veces no tenemos en cuenta porque cuando no podemos dormir uno siempre lo que quiere es como una salida rápida y quiero que me den un medicamento para dormir porque no me aguanto este tema y porque todos hemos notado que cuando no dormimos bien pues al otro día estamos de mal humor, no rendimos igual y se nota cuando dormimos mal, pero es cuestión de practicar esto que vimos, de tener paciencia y ser constante. Como les dije, es muy importante tratar las causas subyacentes. Si usted tiene un dolor crónico, si tiene una alteración psiquiátrica, algo por resolver, pues por más juicioso que se ponga con lo que acabamos de ver, realmente no va a ser suficiente. Entonces, siempre que igual tengan dudas o que vean que definitivamente esto no funciona o no ayuda o no mejora, pues deben consultar a su médico para hacer ya pues un examen más juicioso y determinar qué más se puede hacer.
Y bueno, eso es todo. Espero que les sean muy útiles los consejos y hasta pronto.